Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. ¿Qué es lo que no sabíamos este día martes, Carlos? Siempre nos traes algo interesante. Es como la revista, muy interesante. Exacto. Desde hace unos 3 años aproximadamente hasta aquí, cuando uno tiene ansiedad por saber algo, necesita saber algo de manera urgente, uno recurre a la inteligencia artificial. Siempre. Y Alexa, dime algo. Claro. Siri. Exacto. Hey Google, todas esas cosas. O el ChatGPT también en los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es cada vez más gente, ¿no? Son millones de usuarios en el mundo, miles de millones, y somos 8.000 millones de personas. Sí. Son miles de millones de personas los que recurren a la inteligencia artificial. No estoy diciendo nada nuevo, pero sí les voy a decir ahora algo que seguramente a muchos les va a sorprender. Y es que la inteligencia artificial también tiene ansiedad. ¿Pero cómo? Tal como nosotros, como tú y como yo. ¿Se estresa? Se estresa la inteligencia artificial. No, y se enferma, así como nosotros. Bueno, es probable, si de ansiedad se enferman las personas también. Sí. Puede ser ChatGPT, de hecho. Bueno, este es un estudio. Su salud mental. Claro. No resfrío, pero igual se enferma al fin y al cabo. Al fin y al cabo, mira, un estudio de la Universidad de Zúrich y del Hospital Universitario de Psiquiatría de esa ciudad revelaron que ChatGPT 4 de OpenAI, que es la empresa, puede sufrir ansiedad cuando responde a relatos traumáticos de los internautas. No hay que contarle tantas cosas porque si no también se bajonea. Como un terapeuta. Exacto. Igual tiene que hacer terapia de su terapia. Los investigadores descubrieron que la exposición reiterada a situaciones de alto impacto emocional afecta el funcionamiento del modelo de inteligencia artificial y podría tener repercusiones después en la calidad de la ayuda. O sea, te responde mal. Reacciona, acción-reacción la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Bueno, son robots y tiene que ver con cómo avanza rápidamente la tecnología, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque si lo sobrecolapsamos también puede hacernos una mala jugada. Pobrecito ChatGPT. Oh, yo le doy las gracias. ¿Sí? Soy demasiado educada. Es que sí, es cierto. Leí el estudio hace poquito. Si uno lo trata bien, sí. te devuelve lo mismo. Sí, que decían que hay mucha gente que le da las gracias. Después digo, ya, qué ridículo, hacía un robot. Claro. Pero bueno, me educaron así. Sí, lo cierto es que me educaron así. Mi mamá me decía, siempre diga gracias. Entonces de chiquitita, agradezca a la ChatGPT. Claro, o sea, a todo el mundo. Entonces uno dice, pero ¿cómo caí en eso? Y digo, Alexa, dime la hora, son las no sé cuánto. Y yo, gracias. Y después digo, pero ¿cómo? ¿Cómo le dije gracias? Eres una muy buena amiga de la inteligencia artificial. No me responde, sí, pero bueno. Está bien. Oye, bueno, este estudio, que fue publicado en la revista Nature, aplicó un cuestionario de ansiedad a ChatGPT. Y después de que los usuarios compartieran relatos traumáticos, se dieron cuenta de que, claro, el modelo primero tenía una ansiedad baja, un puntaje de 30, pero después de responder a 5 historias de alto impacto emocional, la cifra se disparó a 67, que es un nivel considerado alto de ansiedad en humanos. También lo es entonces en ChatGPT. Qué impresionante. Para que ustedes sepan entonces que si le van a contar sus problemas a ChatGPT, lo hagan con delicadeza, igual como si fuese a un familiar. Y uno que pensaría que es eterno, que no tiene límites, que uno le puede contar de todo y aún así va a tener solvencia, digamos, pero claro. No, al final si tú le cuentas algo a ChatGPT de manera traumática, se va a traumar también el hombre, digo yo, la mujer, ¿no? Si es un ChatGPT, es un it, ¿no? Claro. Pero bueno, inteligencia artificial que tiene estrés como todos nosotros. Carlos Greich es un rockero de tomo y lomo, ya está aquí guitarreando. Y haciendo headbanger. ¿Y por qué? Porque esta canción inconfundible de Deep Purple está de aniversario junto con todo el disco que lo albergaba. Oye, impresionante como uno ve la caída de carnet cuando decimos, pero ¿cómo? Si esta canción salió como si fuera ayer. Y han pasado 52 años. Sí, claro, hace 20 años eran los 80 de eso todo el mundo, ¿no? Sí, pues claro, un típico. Bueno, no, hace muchísimos años, más de 50, se lanzó. No es tanto, 52 no es 52. Tanto, pero bueno, para la música sí. Yo bajándole el perfil a los que dicen, yo escuché esta canción cuando salió. Deep Purple, uno de los discos esenciales, además Machine Head de la historia del heavy metal, lanzado un día como hoy, pero en 1972. Un poco antes, Deep Purple había viajado a Suiza para grabar el álbum en el casino de Montreux.
usando el estudio móvil que tenían los Rolling Stones ahí en ese momento. O sea, Qué buena. se fueron plegando. Yo me imagino que se cruzaron, hubo también Sí. intercambio de información. Pero buena era para la música. Hermoso, hermoso. Increíble. Oye, ¿y este es uno de tus discos favoritos? Es un disco que tengo en mi playlist, sí, Ya. permanentemente. Uno de No es tantos. favorito, pero Sí. te gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Además, esta canción que es de esas canciones que, claro, uno va pasando por épocas, ¿no? Uno la escucha Sí. tanto a veces que después Sí, se satura. es verdad. Y después de un rato vuelves a ella. A los clásicos. Claro. Así es que eso También pasa. funciona el péndulo. Sí, por supuesto. Aquí. Bueno, estaba también Highway Star, otro gran éxito de esta banda en este mismo disco. Ahí estamos escuchándola. Y claro, otros tantos canciones como Space Trucking y otras más. 2 años estuvo en las listas de los primeros lugares este Mira, 2 años. Hoy día una canción imposible que pase más de una semana. disco. Exacto. Menos la de Navidad. La de Mariah Carey. Sí, ya, esa es una excepción, pero Sí. una canción cuando pega en cualquier tipo de rankings de la música no pasa más de un mes por último, pero 2 años. Así es. Imagínate, Bueno. nivel de éxitos. Imagínense, las personas que no necesariamente conocen tan a fondo el rock clásico, seguramente escucharon esta y escucharon Sí. la anterior y dijeron, ¿estas dos canciones están en el mismo disco? Te posicionan. Así es. Sí, es verdad. Igual que rico cuando uno escucha una canción y dices, uy, qué buena, voy a reañadirla a mi lista de favoritos. Así es. La Así es que, extrañabas. si ustedes extrañaron a Deep Purple y ahora recién despertaron, de nuevo se les hizo clic escuchar estas canciones, agréguela a su playlist porque además está celebrando el aniversario de que es uno de los discos más influyentes en la historia del rock. 52 años. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Dimos vuelta a los bloques. Para la gente que siempre nos escucha, tuvimos la entrevista ya, en general la tenemos en este espacio, pero teníamos que hablar, por supuesto, de la emergencia, de lo que está ocurriendo con los incendios, y ahora vamos a entrar de lleno en el análisis de las noticias que conversábamos ya en nuestras claves del día. Sí, porque finalmente después de la detención que ocurrió en enero del turco, uno de los líderes de esta facción del Tren del Agua que se llama los Piratas del Tren del Agua, se ha anunciado por parte de la justicia estadounidense que habrá extradición, es decir, vendrá a cumplir sus condenas y también a enfrentar a la justicia en nuestro país. Adrián Gámez, que es uno de los líderes de esta organización y responsable, indica la Fiscalía, del crimen de Ojeda. Sabemos que también generó muchísimo impacto en nuestro país, y no solo en nuestro país, también a nivel internacional. Sí, también lo que hemos observado en las últimas semanas, Carlos, es las declaraciones de Donald Trump, por supuesto, pero también de Maduro, que siempre niega el Tren de Aragua, que siempre está bajándole el perfil, y por otra parte Donald Trump, en cualquier posibilidad que tiene respecto al tema, saca a relucir el nombre tal como lo tiene, o sea, todo lo contrario. Tenemos ahí, y es evidente por qué, hay aspectos políticos, pero en cada uno de los discursos de estos mandatarios siempre hablan de esta temática. Claro, el crimen del ex militar Ronald Ojeda en la comuna de Independencia, lo sacaron, recuerden ustedes, disfrazado de oficiales de PDI, las personas involucradas en este crimen. Y luego entonces lo llevaron hasta que se supiera de su asesinato. Y hubo una serie de investigaciones que han determinado que hay por lo menos 4 detenidos. Bueno, de los detenidos en Estados Unidos, hay al menos 2 que son requeridos en Chile. En rigor son 4. Son Rafael Gámez, que ya le decíamos el turco, además está Gámez Finol. Claro, Miguel Oyola, Jiménez y Edgar Javier Benítez, todos requeridos por extorsión, por secuestro con homicidio, por disparo de armas de fuego injustificado y por secuestro con fines de rescate. Todas estas operaciones que habitualmente hace el Tren del Agua, no solo en Chile, ya lo decíamos, también en otros países, incluso en Estados Unidos. Ahora, respecto a lo que tú decías de Nicolás Maduro, hace 2 días nada más surgió una declaración que para muchos incluso es burlesca, es muy en el tono de Nicolás Maduro también, donde responsabilizaba al expresidente Sebastián Piñera de ser él el que trajo al Tren del Agua. Sí. Y es cierto, en rigor el expresidente lo que fue a hacer fue a decirle a los venezolanos, vengan en el Cucutazo, ¿cierto? Sí. Pero él no hablaba, él claramente no hablaba del Tren del Agua, no. Que en ese tiempo incluso no estaba tan en boca de todos como lo está hoy día. Y lo que hace Nicolás Maduro es exculparse él
de la responsabilidad que tuvo su régimen, su dictadura, en la creación, la conformación de esta banda al interior de la cárcel de Tocorón, y que luego también se extrapoló a otras cárceles y luego finalmente se filtró como el agua por distintos países de Latinoamérica, incluso llegando a Estados Unidos. Todo eso es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, y él lo que hace es responsabilizar a otros mandatarios, como por ejemplo a un Sebastián Piñera, que además obviamente no tiene posibilidades de responder y por lo tanto es bien cobarde dentro de eso mismo te iba a decir, porque finalmente toca una fibra muy sensible en donde, más allá de uno estar de acuerdo o no con sus palabras, no tiene respuesta. Está ahí jugando con algo que ya traspasa lo político, y en ese sentido hablar de Sebastián Piñera en cualquiera de las aristas de lo que fue su mandato o sus mandatos no va a tener una respuesta más allá de lo que los piñeristas podrían responder. Entonces es muy difícil, y también ahí Nicolás Maduro juega con eso. Sí, o lo que el archivo pudiese eventualmente reflotar. Sí. Vamos a revisar declaraciones del abogado de la familia Ojeda, quienes obviamente estaban muy conformes con esta determinación, porque esperan que finalmente el turco pueda responder ante la justicia en nuestro país. Es un antecedente sumamente importante que Estados Unidos haya accedido a la entrega de estas 3 personas cuyos roles fueron centrales en el secuestro y crimen del teniente Ojeda. Además, demuestra una confianza del sistema internacional en el muy buen trabajo de la Cancillería de Chile, en los excelentes avances que ha logrado el equipo del fiscal Barros y la policía en el equipo ECO, y en tercer lugar demuestra además cómo la justicia chilena y el empeño de la familia del teniente Ojeda ha podido llevar adelante esta investigación. Escuchábamos a Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda, quien también está en línea con lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por parte de esta cartera, mencionaron que la embajada de Chile con la de Estados Unidos ha mantenido comunicación permanente con sus contrapartes con el objetivo de evitar la fuga de estos criminales. Claro, lo que se decía del turco cuando fue detenido era que no era un autor material derechamente, sino un autor intelectual, es decir, que articulaba, que daba órdenes desde el extranjero para la ejecución de este y otros delitos. 38 años. Y claro, era este líder que ordenaba varias operaciones, al igual que Larry Changa, que era otro de los líderes del Tren del Agua. Además, claro, muchas de estas personas actuaron en nuestro país y luego aprovecharon también cierta frontera laxa, ¿no? Un poco blanda para poder, decirlo de alguna forma, en materia de filtrar también y hacia adentro y hacia afuera de nuestro país a distintas personas, y por eso entonces es que lograron escapar también de manera clandestina. Y ahí es donde siguieron haciendo operaciones, articularon también otros delitos como los secuestros con homicidio en diversos lugares, incluso el tráfico de drogas. Sí, es impresionante cómo esta temática también la hemos abordado durante tanto tiempo. Es un caso inolvidable, y en ese sentido también es relevante que las relaciones exteriores permanezcan bien como se ha mantenido por sobre todo con los Estados Unidos. Claro, porque con Venezuela ya ni hablar. No, o sea, esa ya está... Entonces, ya cerrada por fuera. Es que lo que pasa es que en algún momento hubo colaboración con las autoridades venezolanas. En el comienzo del gobierno de Gabriel Boric hubo cierta colaboración, hubo reuniones mixtas donde equipos de las policías y de las inteligencias de Venezuela y de Chile intentaron armar una planificación tal que permitiese llegar a desbaratar bandas del crimen. Luego de eso, Venezuela empezó a negarse a dar información. Venezuela a su vez culpó a Chile de no entregar antecedentes suficientes como para ellos poder actuar, y en medio de eso la crisis política que determina también que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder con unas elecciones sin ningún asidero, y ahí entonces las relaciones quedan completamente rotas. No es menor, y hay un antes y un después también en el gobierno del presidente Boric al respecto. También, es cierto. En el corte de relaciones con Venezuela. Absolutamente. Bueno, el diputado PPD Raúl Soto también se refirió en el Congreso a la detención, y más bien dicho, más que la detención, la extradición pronta del turco. Quienes cometen delitos en nuestro país, por más que tengan una nacionalidad extranjera o incluso una condición de irregular, tienen que enfrentar la justicia en nuestro país y tienen que pagar los delitos que han cometido. Y desde esa perspectiva me parece que lo que corresponde es que se dé curso a esta extradición lo antes posible, que se acelere el proceso, que enfrenten la justicia a estos criminales y que paguen ante nuestro país por los delitos cometidos acá.
Bueno, ya estamos en ese proceso, en esa aceleración también de las circunstancias. Claro, una planificación que hacían incluso por WhatsApp en algún momento, se descubrió también ese tipo de comunicación interna entre los miembros de los piratas del Tren del Agua, que fueron detenidos, al menos sus líderes, en Texas a fines del mes de diciembre, y luego de eso entonces comenzaron a conocer cuán arraigadas estaban sus operaciones en nuestro país. Lo mismo ocurría en Perú. Eran 16 personas en total, y luego de eso, de esas 16 fueron determinándose que al menos 4 eran las que tenían relación con nuestro país. Habrá que ver entonces cómo se materializa esta extradición. La Cancillería de inmediato emitió un comunicado, algo escueto, pero que determinaba entonces que estaban prestando todas las funcionalidades posibles para que se registrase esta extradición lo más pronto posible, y así la orden de la justicia de Estados Unidos pueda también tener respaldo en nuestro país. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. En nuestras claves del día también mencionábamos al diputado Joaquín Lavín León, que fue citado por la Fiscalía en medio de esta investigación penal por fraude al fisco. Claro, cuando yo mencionaba lo del alcalde en las sombras, tenía que ver con cómo se le ha llamado coloquialmente, pero incluso como esta es una investigación que traspasó las fronteras de la información, como generalmente por mi trabajo tengo que ir buscando otros medios internacionales, sí, me di cuenta que en medios españoles, argentinos, colombianos, ya se mencionaba la investigación contra una alcaldesa, como Katy Barriga. Ajá. Pero de Joaquín Lavín. Pero a partir de eso también se interesaron algunos medios internacionales en la figura de Joaquín Lavín, porque era un diputado, por tanto era un parlamentario, digamos un congresista, sí, pero que además después se empezó a saber que tenía relaciones de tipo logístico incluso, con las funciones que tenía su esposa, la alcaldesa, en la comuna de Maipú. Y además, convengamos que no es cualquier diputado, es el hijo de un ex candidato presidencial, de una figura política muy importante en nuestro país. Todo eso lo hace incluso atractivo a nivel, uno podría decir, cinematográfico, ¿no? Total, lleva su mismo nombre. Porque podría haber sido el apellido, pero se llaman igual. Lo que tú decías, esta alusión al Junior, Joaquín Lavín Junior, que se le llama coloquialmente, también es constante, y es como la gente lo llama también en su día a día. Nadie le dice Joaquín Lavín León. Claro, cierto. No es conocido así. Sí. Bueno, la Fiscalía ya está a la espera de una nueva formalización contra Katy Barriga el 15 de abril. Y en medio de esto es que se genera también esta investigación contra Joaquín Lavín León. Ya habían solicitado en octubre del año pasado una orden de allanamiento, ¿se acuerdan? A las oficinas del Congreso. Ahí es cuando algunos diputados incluso se mostraron su molestia, no por el allanamiento en sí, sino que porque hay algunos personeros del Congreso que dicen: bueno, Joaquín Lavín en realidad no nos representa como diputados porque ha venido muy pocas veces, no se presenta, llega atrasado. Un reportaje en un momento de Chilevisión incluso mostraba que él firmaba y luego se retiraba, digamos. Sí, que no estaba presente a pesar de firmar. Claro, pero esos son antecedentes aparte, digamos, que tienen que ver más con la política, respecto de esta investigación donde es citado a declarar como invitado, esa es la figura, pero en rigor tendrá que responder por este presunto fraude al fisco de más de 15 millones de pesos, aunque la cifra igual podría aumentar. Él devolvió parte de esos dineros, lo que se entiende como un reconocimiento de cierto, dice la defensa de Lavín, cierto error, digamos, cierto... Sí. Pero que no hay nada ilícito, no hay nada irregular, tratando de explicar que finalmente esta devolución se dio por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación de este caso, y eso entonces, que se ha hecho muchas veces en la Cámara de Diputados, dice la defensa de Joaquín León, también lo hace en este caso Joaquín Lavín. De todas maneras, el perfil que mantiene el diputado Lavín no es menor, porque vuelvo a lo que comenta la gente en el día a día, más allá de lo que ocurre en este caso desde la Fiscalía. Recordamos a Joaquín Lavín como un buen esposo, en donde en el minuto que se le entrega la prisión preventiva a Katy Barriga, le da un beso. Sí. Son imágenes inolvidables para la historia de nuestro país, para la historia de la política, cuando la va a ver a la cárcel. Bien. Y no puede ingresar, con todo un seguimiento, con toda la prensa preguntándole constantemente qué es lo que sentía, cuáles eran sus opiniones. Muy tranquilo él, a pesar de lo que estaba viviendo, que era algo único, y también, bueno, como un padre que se está haciendo cargo de un hijo con
voltea, que es lo que ha dicho Katy Barriga también reiteradas veces, y que no es menor, o sea, de 2 hijos finalmente. El hijo mayor sabemos que no es sanguíneo de parte de Lavín, pero igual es parte de la familia y lo quiere como un hijo. Entonces también cumple un rol que no es muy común quizás en nuestro país, y así es como se genera este perfil más allá de lo político. Sí, hay también, a propósito de Joaquín Lavín padre, antecedentes que se han ido manejando en diversos medios que mencionan cuán involucrado tuvo que estar Joaquín Lavín en eventualmente entregar ciertos fondos, ciertos dineros él, para la restitución de estos fondos, o eventualmente también para pagar otras deudas, porque se hablaba de muchas deudas que tenía también Joaquín Lavín Jr. En general. Se habló incluso de alguna inversión en criptomonedas en su momento. Había varios problemas económicos que estaba viviendo Joaquín Lavín León, más que nada tienen que ver con grandes deudas. No es que no le alcanzara para llegar a fin de mes, digamos, pero se refiere a grandes deudas. En ese sentido, Joaquín Lavín padre tuvo un rol también de apoyo, no solo moral, lo hemos visto cuando ha ido a visitar, sino que también económico. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de... Todos hablan de una gran denuncia que tiene que ver con una nominación a los Oscar, inclusive ganadora de este gran certamen, que es nada más ni nada menos que No Otherland, el mejor largometraje documental que se encuentra disponible en YouTube. Es un largometraje abierto hacia el público, gratuito, que se demoraron 5 años en realizar y que habla de la destrucción de una comunidad en Cisjordania, el territorio más grande del Estado de Palestina. No hablamos de eso, o sea, durante el último tiempo hemos hablado de por qué ganó, de la nominación, pero en las últimas horas, lamentablemente, la denuncia tiene que ver con que las fuerzas israelíes arrestaron al director palestino ganador de este Oscar. Cuando gana el Oscar, Hamdan Balal, el director de este documental, muchos se preguntaron específicamente por la seguridad de este director y de todo su equipo, en medio de un conflicto que además ha recrudecido en los últimos días con nuevos ataques a la Franja de Gaza. En rigor, en Cisjordania también, uno no alcanza a notarlo en las noticias, pero en Cisjordania también hay ciertas redadas, hay incluso golpizas por parte de colonos israelíes sobre palestinos viviendo en Cisjordania, y por lo tanto a veces queda un poco en el olvido lo que pasa en ese territorio porque importa a veces más en términos de relevancia por la crudeza de las imágenes, a veces lo que pasa en Gaza. Pero claro, No Otherland llamó la atención de inmediato una vez que gana el Oscar, incluso antes ya con las nominaciones, corría como favorita. Sí, era lógico. Porque mostraba dos cosas: la crudeza del conflicto. Habla de una historia de un joven activista palestino que está movilizado para evitar la destrucción de su aldea, y en medio de eso llegan las fuerzas israelíes. Y cómo va cambiando el territorio también. Exacto, pero además de eso, de la creación en sí, era porque se unieron realizadores israelíes y palestinos en medio de este conflicto, dando a entender que es posible generar una convivencia sin que haya esta violencia tan desmedida y absolutamente brutal, donde han muerto más de 50.000 personas, entre niños, mujeres también allí en Gaza y en Cisjordania. Sí, un genocidio también como se le cataloga, y bueno, por supuesto que esa preocupación estaba, como tú decías, Carlos, desde antes, y mucho más se acrecentó el último tiempo cuando ya este director y todo su equipo se llevan la estatuilla dorada de los Oscar, y bueno, con justa razón, porque ya sabemos que se desconoce el paradero de Balal. Quedó herido, incluyendo sangre e hinchazón, fue lo que reportaron los paramédicos que lo atendían, y fue muy gravemente golpeado. Es que ese es el punto, y es lo que le pasa a muchos palestinos habitualmente en Cisjordania, es que lo golpean primero los colonos. Tiene un ataque civil, digamos, sí. Son personas, colonos israelíes que van y lo golpean. Y eso fue grabado. Exacto. Que es lo más grave de la situación. Yo no quise ver el video, debo reconocerlo, porque hay sensibilidades ahí más allá de lo que uno pueda leer y comunicar. También podemos poner ciertos límites, pero me parece que son imágenes fuertes. Y después de este video en que se registra el ataque, se desconoce el paradero de este director. No se sabe dónde está. Pero entonces pasa eso, que las fuerzas israelíes de defensa, digamos, que están para resguardar de una u otra forma la seguridad de la población, se sabe que solo están para resguardar la seguridad de la población israelí, porque una vez que los golpean,
en lugar de llevarlo a un centro médico, en lugar de lo que en cualquier estado de derecho se debe hacer, que es ir a constatar lesiones, básicamente, van y lo detienen, y hoy día todavía no se sabe nada del director de una de las cintas documentales, al menos más elogiadas del último año, que lo ha hecho entonces acreedor del premio máximo prácticamente, que es el Oscar. Y es verdad lo que tú dices, porque esto ocurre todos los días en estas tierras lejanas para nosotros, pero siempre conectados a ello estamos. Y aquí, claro, evidentemente podemos analizarlo gracias a que es una figura pública, gracias a que se lleva un Oscar. O sea, estamos hablando de una persona que tiene una relevancia a nivel internacional, y en ese sentido, bueno, ¿cuántas otras personas que han pasado por lo mismo no tienen la, entre comillas, misma suerte dentro de la gravedad, convengamos, de por lo menos estar enterado todo el mundo de lo que está ocurriendo? Así que gravísimo, permanece desaparecido, y vamos a estar al tanto de esta noticia. Tendencias, redes, polémica o historia viral. Aquí te contamos de qué se trata, porque todos hablan de En Hora Clave. Nos vamos, no sin antes saludar a todos nuestros YouTubevidentes. Sí, están aquí ya conectados. Como siempre, les mandamos un abrazo y les recordamos que este programa lo puedes escuchar durante todo el día, también en Spotify. Queda nuestro programa, te puedes informar más ratito si es que llegaste aquí a esta hora clave final. Sí, Pablo Suárez escribe dando toda la calculadora en mano del partido. Sí, dice que si Chile le gana hoy a Ecuador, que eso me parece que es lo más difícil, y si Perú empata o pierde con Venezuela, va a dejar el último lugar. Ese es como el primer pasito para empezar a escalar. Claro, sí, pues también hay que mirar un poquito más allá. Sí, el vaso medio lleno. Puede ser, eso es lo que dijo Gareca, pero... Mirando que después viene Uruguay, Brasil y Argentina. Claro. Pero bueno, el vaso medio lleno. Y después Pablo Suárez dice... No, perdón, Jaime Pérez dice que en la tarde de Santiago hay posibles chubascos. Ojo con eso. Oye, sí, y el domingo, ya que estuvo bastante ventoso, podemos esperar cualquier cosa esta semana. Sí, chubascos, pero solo en la precordillera, hay que decirlo, en las zonas más altas de la región metropolitana. Con paraguas. Claro, no, si sale con paraguas probablemente... Lo va a tener que guardar. Sí, lo va a tener que guardar. Lo dijiste muy bien. Sí, pues ya. hay que hacer. 8:59, nos vamos. Sí, viene Clave Morse, gracias por estar con nosotros, nos vemos mañana. Chau. Chau.